Hola mis hermanos, aquí el profe Miguel, Miguel en la lectura. Estamos leyendo el libro del amor en los tiempos del cólera y de Gabriel García Márquez y esta es la cuarta parte. Vamos quedado en el viaje que iba a hacer, voy a repetir desde el viaje que iban de luna de miel Fermín Daza, la esposa del doctor Urbino. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces empiezo. Aquel recuerdo volvió con frecuencia a su memoria a medida que los años iban debilitando el manantial, porque nunca pudo resignarse a que él dejara mojado el borde de la taza cuando cada vez que la usaba el doctor Urbino trataba de convencerla con argumentos fáciles de entender por quien quisiera entenderlos de que aquel accidente no se repetía a diario por descuido suyo, como ella insistía, sino por una razón orgánica. Su manantial de joven era tan definido y directo que en el colegio había ganado torneos de puntería para llenar las botellas. Juegos de muchachos. Había ganado otras botellas, pero con los usos de la edad no solo fue decayendo, sino que se hizo oblicuo, se ramificaba y se volvió por fin una fuente de fantasía imposible de dirigir, a pesar de los muchos esfuerzos que él hacía por enderezarlo. Decía, el inodoro tuvo que ser inventado por alguien que no sabía nada de hombres. Contribuía a la paz doméstica con un acto cotidiano que era más una humillación que humildad. Secaba con papel higiénico los bordes de la taza cada vez que la usaba. Hubiera quedado más fácil sentarse que estar ahí fregando, limpiando eso, que eso me tocó un tiempo a mí. Ella lo sabía, pero nunca decía nada mientras no eran demasiado evidentes los vapores amoniacales dentro del baño. Y entonces proclamaba como el descubrimiento, pero entonces proclamaba como el descubrimiento de un crimen. Esto apesta a criadero de conejos. No, no es que ayudara mucho a ella, ¿no? En vísperas de la vejez, el mismo estorbo del cuerpo le inspiró al doctor Urbino la solución final. Orinaba sentado como ella, lo cual dejaba la taza limpia y además lo dejaba él en estado de gracia. Esto había hecho hace rato. Hay algunos países como cuando que así que los hombres aprendieron a hacer eso. Yo me acuerdo que en Alemania Oriental, antes de que cayera el muro, los hombres alemanes orientales hacían eso. Ya para entonces se bastaba muy mal de sí mismo y un resbalón en el baño que pudo ser fatal lo puso en guardia contra la ducha. La casa, casi se cae. La casa como casa con ser de las modernas carecía de la bañera de peltre con patas de león, que era uso ordinario en las mansiones de la ciudad antigua. Las mansiones antiguas que eran como de cobre, yo no sé qué era, y tenían unas paticas ahí hacia los lados. Y esa era la ¿qué? La, la bañera. Y se lo llenaban de agua y él se metía ahí. Él había hecho quitar con un argumento higiénico. La bañera era una de las tantas porquerías de los europeos que solo se bañaban el último viernes de cada mes. Y lo hacían además dentro del caldo ensuciado por la misma suciedad que pretendían quitarse del cuerpo. Claro, ya cuando se bañaba, se metía la primera vez, claro, eso se llenaba de mugre, de todo el mugre de un mes. Uy, santo Dios. Me imagino que ¿qué harían? No harían, porque los chilenos se bañaban, hay veces en unas casas que se bañaban todos con la misma agua. ¿Usted imagina el último cómo terminaba limpio? De modo que mandaron a hacer una batea grande sobre medidas de guayacán macizo, donde Fermina Daza bañaba al esposo con el mismo ritual de los hijos recién nacidos. Uy, qué chévere. El baño se prolongaba más de una hora, con aguas terciadas en las que habían hervido hojas de malva y cáscaras de naranjas, y tenían para él un efecto tan sedante que a veces se quedaba dormido dentro de la infusión perfumada. Después de bañarlo, Fermín de Daza lo llevaba a vestirse, le echaba polvos de talco, entre las piernas le untaba manteca de cacao, en la escaldadura le ponía caldaduras, le ponía los calzoncillos con tanto amor como si fuera un pañal, y seguía vistiéndolo pieza por pieza, y después de las medias hasta el nudo de la corbata, con el prendedor de topacio, los amaneceres conyugales se apaciguaron, porque él volvió a asumir la niñez. ¡Wow! ¡Qué bonito! Que le habían quitado los hijos. Pues claro, cuando uno tiene hijos, ya las cosas cambian.
Ella por su parte terminó en consonancia con el horario familiar, porque también para ella pasaban los años. Dormía cada vez menos y antes de cumplir los 70 despertaba primero que el esposo. O sea, tenía 70. El domingo de Pentecostés, cuando levantó la manta para ver el cadáver de Jeremia, acordémonos de Jeremia, era el Jeremia Sainamor, era el antillano que se había suicidado que era fotógrafo de niños y vendía pericos, creo, y que no tenía pies y que dijo que se había suicidado antes de los 60, que no iba a ser nunca viejo. Ah, no, que 60 no, que no iba a ser nunca viejo. Obviamente ya cuando están los 60, pues ya empieza el asunto. El domingo de Pentecostés, cuando levantó la manta para el cadáver de Jeremy y de Saint Amor, el doctor Vino tuvo la revelación de algo que le había sido negado hasta entonces. En sus navegaciones más lucidas de médico y de creyente, fue como si después de tantos años de familiaridad con la muerte, después de tanto combatirla y manosearla por el derecho y el revés, aquello hubiera sido la primera vez en que se atrevió a mirarla a la cara. Y también ella lo estaba mirando. No era el miedo de la muerte, no. El miedo estaba dentro de él desde hacía muchos años. Convivía con él. Era otra sombra sobre la sombra. Después de una noche en que despertó turbado por un mal sueño y tomó conciencia de que la muerte no era solo una gran probabilidad permanente como lo había sentido siempre, sino la realidad inmediata. Pues claro, uno después de yo creo que uno después de ¿qué? De los 60, 70, uno ya como que sabe que en algún momento le va a llegar la hora. Y más que él era médico que miraba muertos cada rato, pues claro, él tiene que estar más familiarizado. En cambio, lo que había visto aquel día era la presencia física de algo que hasta entonces no había pasado de ser una certidumbre a la imaginación. Se alegró de que el instrumento de la divina providencia para aquella revelación sobrecogedora hubiera sido Jeremia de Sain, y a quien siempre tuvo como un santo que ignoraba su propio estado de gracia. Como un santo que ignoraba el propio de gracia, se voló, él se ha volado de un ejército, de una guerra. Creo que la guerra de secesión de los Estados Unidos, según mis cuentas. Y estaba volado. Y segundo, no se ha casado con la muchacha con la que estaba. Y tercero, se suicidó. Bonitas palabras de que un santo que no sabía su estado de gracia. De pronto el tipo era buena gente, buena persona y por eso le decían eso. Pero cuando la carta le reveló su identidad verdadera, su pasado siniestro, su inconcebible poder de artificio, sintió que algo definitivo y sin regreso había ocurrido en su vida. Sin embargo, Ferminia Daza no se dejó contagiar por su humor sombrío. Él lo intentó desde luego, mientras ella lo ayudaba a meter las piernas en sus pantalones y le cerraba la larga botonadura de la camisa. Pero no lo consiguió, porque Ferminia Daza no era fácil de impresionar, y menos con la muerte de un hombre que no amaba. Sabía apenas que Jeremia de Saint-Amour era un inválido de muletas a quien nunca había visto, que había escapado de un pelotón de fusilamiento de alguna de las tantas insurrecciones, de alguna de las tantas islas de las Antillas, que se había hecho fotógrafo de niños por necesidad y llegó a ser el más solicitado de la provincia. Uy. Y que le había ganado una partida de ajedrez a alguien que ella recordaba como Torremolinos, pero que en realidad se llamaba Capablanca. Capablanca, acordémonos que fue un gringo duro que sabía mucho, que era un duro en ajedrez de los más grandes a nivel mundial. Entonces, claro, es meritorio que le hubiera ganado a Capablanca. Pues no era más que un prófugo de Cayena. Ella le pegó al perro, era un prófugo. Condenado a cadena perpetua por un crimen atroz, dijo el doctor Urbino. Imagínate que hasta había comido carne humana. Guácales. Le dio la carta cuyos secretos quería llevarse a la tumba, pero ella guardó los pliegos doblados en el tocador sin leerlos y cerró la gaveta con llave. No quiso enterarse de lo que no le convenía, de lo que no quería. Quería estar más tranquila, sí. Estaba acostumbrada a la insondable capacidad de asombro de su esposo y a sus juicios excesivos que se volvían más atravesados con los años, a una estrechez de criterio que no se compadecía con su imagen pública, pero aquella vez había rebasado sus propios límites. Ella suponía que su esposo no apreciaba a Jeremy de Saint-Amour por lo que había sido antes, sino
de lo que empezó a hacer desde que llegó sin más prendas encima que su mochila de exilado, y no podía entender por qué lo consternaba de aquel modo la revelación tardía de su identidad. Ella era como más aplomada en las cosas. No comprendía por qué le parecía abominable que hubiera tenido una mujer escondida, si ese era un hábito atávico de los hombres de su clase, incluido él en un momento ingrato, y además le parecía una desgarradora prueba de amor que ella le hubiera ayudado a consumar su decisión de morir. Ay, tú pues tan querida, como te amo, te ayudo a morir. Te voy a suicidar. A ver. Dijo, si tú también hubieras decidieras hacerlo por razones tan serias como las que él tenía, mi deber sería hacer lo mismo que ella. El doctor Urbino se encontró cada una vez más en la encrucijada de incomprensión simple de lo que había exasperado durante medio siglo. No entiendes nada, dijo. Lo que me indigna no es lo que fue ni lo que hizo, sino el engaño en que nos mantuvo a todos durante años. Ah, ve. Sus ojos empezaron a negarse lágrimas fáciles, pero ella fingió ignorarlo. Qué berraca, ¿no? Hizo bien, replicó. Si hubiera dicho la verdad, ni tú, ni esa pobre mujer, ni nadie en este pueblo lo hubiera querido tanto como lo quisieron. ¿Por qué no se casaba con ella? Lo acompañó todo el tiempo, vino desde Poder de las Antillas con él, lo acompañó, estuvo con él. Lo menos que me merecía ella era que se hubiera casado con él. Bueno, le dejó la herencia, ¿no? Le abrochó el reloj de leontina en el ojal del chaleco, le remató el nudo a la garganta y le puso prendedor de topacio. Luego le secó las lágrimas y le limpió la barba, llorando por el pañuelo húmedo con agua florida, y se lo puso en el bolsillo del pecho con las puntas abiertas como una magnolia. Las 11 campanadas del reloj del péndulo resonaron en el estanque de la casa. Resonaron. Apúrate, dijo ella, llevándolo del brazo. Vamos a llegar tarde. Aminta de Champs, esposa del doctor Lacies Olivella, y sus 7 hijas, ¿7 hijas? Santo Dios. A cual más diligente lo había previsto todo para que el almuerzo de las bodas de plata fuera el acontecimiento social del año. La residencia familiar en pleno centro histórico era la antigua Casa de la Moneda, desnaturalizada por el arquitecto florentino Florencia, Italia, que pasó por aquí como un mal viento de renovación y convirtió en basílicas de Venecia a más de 4 reliquias del siglo XVII. Bien por los arquitectos, y le puso una mano a las cosas. Tenía 6 dormitorios y 2 salones para comer comer y recibir amplios y bien ventilados, pero no lo bastante para los invitados de la ciudad, además de los más selectos que vendían de afuera. El patio era igual que al claustro de una abadía, con una fuente de piedra que cantaba en el centro y canteros de heliotropos que perfumaban la casa al atardecer, pero el espacio de las arcadas no era suficiente, o sea, era pequeña. Para tantos apellidos tan grandes, celebraban algo importante, fue la gente más importante de Cartagena. Además, así que decidieron hacer el almuerzo en la quinta campestre de la familia, a 10 minutos del automóvil, por el camino real, que tenían una fanegada de patio, uy, qué patio, y enormes laureles de la India, y manufares criollos en un río de aguas mansas. Los hombres del mesón de don Sancho, dirigidos por la señora Olivella, pusieron toldos de lona de colores en los espacios sin sombra, claro, para que no les cayera el sol, y armaron bajo los laureles un rectángulo con mesitas para 122 cubiertos, con materiales de lino para todos, y ramos de rosas del día en la mesa de honor. ¡Wow! Esto está muy hermoso. Construyeron también una tarima para una banda de instrumentos de viento con un programa restringido de contradanzas y valses nacionales, y para un cuarteto de cuerdas de la Escuela de Bellas Artes, que era una sorpresa de la señora Olivella para el maestro venerable de su marido, que había de presidir el almuerzo, aunque la fecha no correspondía en rigor al aniversario de la graduación. Escogieron el domingo de Pentecostés para magnificar el sentido de la fiesta. Wow, era una fiesta del aniversario de graduación. ¿Ves? Chévere.
Los preparativos han empezado 3 meses antes por temor a que algo indispensable se quedara sin hacer por falta de tiempo. Hicieron traer las gallinas vivas de Ciénaga de Oro, famosas en todo el litoral, no solo por su tamaño y su delicia, sino porque en los tiempos de la colonia picoteaban en tierras de aluvión y les encontraban en la molleja piedrecitas de oro puro, de oro puro. La señora Olivella en persona, acompañada por algunas de sus hijas y la gente de su servicio, subían a bordo de 2 transatlánticos de lujo a escoger lo mejor de todas partes para honrar los méritos de su esposa. Uy, fue una fiesta de pipiripao, como dice el poema. Todo lo había previsto, salvo que la fiesta era un domingo en junio, en un año de lluvias tardías. Apuesto que les va a caer un aguacero como los que saben caer en la costa. De lluvias tardías. Cayó en la cuenta de semejante riesgo en la mañana del nuevo día, cuando salió para la misa. Mayor se asustó con la humedad del aire. Va a llover. Y vio que el cielo estaba denso y bajo, y no se alcanzaba a ver el horizonte del mar. Va a caer un aguacero de padre y madre. Se van a mojar los invitados. A pesar de estos signos aciagos, el director del Observatorio Astronómico, cuando se encontró en la misa, le recordó que en la muy azarosa historia de la ciudad, aún los inviernos más crueles no había llovido nunca en el día de Pentecostés. Sin embargo, al toque de las 12, cuando ya muchos de los invitados tomaban los aperitivos al aire libre, el estallido de un trueno solitario hizo temblar la tierra, y un viento de mala mar desbarató las mesas y se llevó los toldos por el aire, y el cielo se formó un aguacero de desastre. Uy, fue machicada. Se dañó la fiesta. Tienen que meterse a la casa, a arrinconarse donde puedan. El doctor Juvenal Urbino alcanzó a llegar a duras penas en el desorden de la tormenta, junto con los últimos invitados que encontró en el camino, y quería ir como ellos desde los coches hasta la casa, saltando por las piedras a través del patio. Enchumbado. ¿Qué es enchumbado? Quien sepa ahí, escríbamelo abajo, por favor, ¿qué es enchumbado? Enchumbado, un término costeño, me imagino. Pero terminó por aceptar la humillación de que los hombres de don Sancho lo llevaran en brazos bajo un palio de lonas amarillas. Lo llevan como un bulto. De nuevo, como mejor se pudo, en el interior de la casa, hasta en los dormitorios, los invitados no hacían ningún esfuerzo por disimular el humor de naufragio. Hacía un calor de caldera de barco, pues habían tenido que cerrar las ventanas para impedir que se metiera la lluvia sesgada por el viento. Qué desastre. En el patio, cada lugar de la mesa tenía una tarjeta con el nombre del invitado, y estaba previsto para un lado para los hombres y otro para las mujeres, como era la costumbre. Pero las tarjetas con los nombres se confundieron entre la casa, y cada quien se sentó donde pudo con una promiscuidad de fuerza mayor que al menos por una vez contrarió nuestras supersticiones sociales. En medio del cataclismo, Aminta de Olivella parecía estar en todas partes al mismo tiempo, con el cabello empapado y el vestido espléndido salpicado de fango, pero sobrellevaba la desgracia con la sonrisa invencible que ha aprendido de su esposo para no darle gusto a la adversidad. Uy, esa es la mujer que necesita. No le come a la adversidad, no le come nada. Decía, con la ayuda de las hijas forjadas de la misma fragua, logró hasta donde pudo posible preservar los lugares de la mesa de honor, con el doctor Juvenal Urbino en el centro y el arzobispo Obdulio y Rey a su derecha. El arzobispo Obdulio y Rey. El doctor Urbino estaba a lo mejor de Cartagena. Fermina Daza se sentó junto al esposo, como solía hacerlo, por temor de que se quedara dormido durante el almuerzo o que derramara la sopa en la solapa. Una pilera de mujer. El puesto de enfrente lo ocupó el doctor Lacides Olivella, un cincuentón con aires femeninos. Qué forma de escribir. Cincuentón con aires femeninos. O sea, algo así. Hola. Muy bien conservado, cuyo espíritu festivo no tenía ninguna relación con los diagnósticos certeros. El resto de la mesa quedó completo, con las autoridades provinciales y municipales y la reina de la belleza del año anterior, que el gobernador llevó del brazo para sentarla a su lado.
qué berraco, como coqueto, como siempre los políticos. Aunque no era costumbre exigir en las invitaciones atuendo especial, y menos para un almuerzo campestre, las mujeres llevaban un traje de noche con aderezos de piedras preciosas y en la mayoría de los hombres estaban vestidos de oscuro con corbata negra. ¡Qué elegancia! Y algunos con levitas de paño. Solo los de mucho mundo, entre ellos el doctor Urbino, llevaban sus trajes cotidianos. En cada puesto había una copia del menú, impreso en francés con viñetas doradas. Uy. O sea, los que eran regulimbis pimbis, todos elegantes. Y los duros, los más duros, no les importaba, se iban con el vestido de diario. Eso nos da enseñanza, ¿no? Que no nos afanemos por tantas cosas ni porque ponernos ataviarnos de tantas cosas en las reuniones. La señora Olivella, asustada por los estragos del calor, recorrió la casa suplicando que se quitaran las chaquetas para almorzar, pero nadie se atrevió a dar el ejemplo, claro, todos elegantes. El arzobispo le hizo notar al doctor Urbino que aquel era un cierto modo un almuerzo histórico. El arzobispo. Allí estaban por primera vez juntos en una misma mesa, cicatrizadas las heridas y disipados los rencores de los dos bandos de las guerras civiles. Yo creo que habla de la guerra civil de los 1000 días y otras que hubo en Colombia, que habían desengrentado el país desde la independencia. Este pensamiento coincidía con el entusiasmo de los liberales, sobre todo que todos los jóvenes que habían logrado elegir un presidente de su partido después de 45 años de hegemonía conservadora. Y fue macho, harto tiempo. Meritorio de los liberales, ¿verdad? Que lograron elegir un presidente liberal. El doctor Urbino no estaba de acuerdo. Un presidente liberal no le parecía ni más ni menos que un presidente conservador. Estoy de acuerdo con él. Solo que peor vestido. Sin embargo, no quiso contrariar al arzobispo. Aunque le hubiera gustado señalarle que nadie estaba en aquel almuerzo por lo que pensaba, sino por los méritos de su alcurnia. Que no estaba en el almuerzo por lo que pensaba, sino por los méritos de su alcurnia. Está bueno. Y esta había estado siempre por encima de los azares de la política y los horrores de la guerra. Visto así, en efecto, no faltaba nadie. O sea, que no importaba lo que usted dijera, usted pensara que usted era ahí como por el pedigrí, mejor dicho, de buena familia y buen apellido. El aguacero cesó de pronto como había empezado y el sol se encendió inmediato en el cielo sin nubes, pero la borrasca había sido tan violenta que arrancó de raíz algunos árboles y el remanso desbordado convirtió el patio en un pantano. El desastre mayor había sido en la cocina. Varios fogones de leña habían sido armados con ladrillos en la parte de atrás de la casa, al aire libre, y apenas si había tenido tiempo los cocineros de poner los calderos a salvo de la lluvia. Perdieron un tiempo de urgencia achicando la cocina inundada e improvisando nuevos fogones en la galería posterior, pero a la 1 de la tarde estaba resuelta la emergencia y solo faltaba el postre. Encomendó a las monjas de Santa Clara, que se había comprometido a mandarlo antes de las 11. Se temía que el arroyo del Camino Real se hubiera salido de madre, como ocurría en inviernos menos severos, y en ese caso no sería posible contar con el postre antes de 2 horas. Tan pronto como escampó, abrieron las ventanas y la casa se refrescó con el aire purificado por el azufre de la tormenta. Luego mandaron que la banda ejecutara el programa de los valses en la terraza del pórtico, pero solo sirvió para aumentar la ansiedad porque la resonancia de los cobres dentro de la casa obligaba a conversar a gritos. ¡Qué ruido! Cansado de esperar sonriendo al borde de las lágrimas, Aminta Olivella dio la orden de servir el almuerzo. El grupo de la Escuela Bellas Artes inició el concierto en medio de un silencio formal que alcanzó para los compases iniciales de la Chasse de Mozart. Uy, qué cultos. A pesar de las voces cada vez más altas y confusas y el estorbo de los criados negros de don Sancho que apenas sí cabían por entre las mesas con las fuentes humeantes, el doctor Urbino logró mantener un canal abierto para la música hasta el final del programa. Su poder de concentración disminuía año tras año, hasta el punto de que debía anotar en papel cada jugada de ajedrez para saber por dónde iba. Sin embargo, todavía le era posible ocuparse de una conversación seria sin perder el hilo de un concierto, aunque sin llegar a los extremos magistrales de un director de orquesta alemán, grande amigo suyo en sus tiempos de Austria, que leía las partituras de Don Giovanni mientras escuchaba
Tannhäuser. ¡Wow! ¡Qué pilera de tipo! La segunda pieza del programa, que fue La muerte de la doncella de Schubert, le pareció ejecutada con un dramatismo fácil. Mientras la escuchaba a duras penas, a través del ruido nuevo de los cubiertos de los platos, mantenía la vista fija en un muchacho de rostro sonrosado que le saludó con la inclinación de la cabeza. Lo había visto en alguna parte, sin duda, pero no recordaba dónde. Le ocurría con frecuencia, sobre todo con los nombres de las personas, aún de las más conocidas, o con melodía de otros tiempos, y esto le provocaba una angustia tan espantosa que una noche hubiera preferido morir que soportarlo hasta el amanecer. O sea, él se acordaba de medio de las personas que había visto hace 20, 30 años, y los acontecimientos, pero no se acordaba de qué, dónde, o qué o cuál. Estaba a punto de llegar a ese estado cuando un fogonazo caritativo le alumbró la memoria. El muchacho ha sido alumno suyo el año anterior. Se sorprendió a verlo allí, en el reino de los elegidos. Pero el doctor Olivella le recordó que era el hijo del ministro de Higiene, que había venido a preparar una tesis en medicina forense. El doctor Juvenal Urbino le hizo un saludo alegre con la mano, y el joven médico se puso de pie y le respondió con una reverencia. Pero ni entonces ni nunca cayó en cuenta de que era el practicante que había estado con él esa mañana en la casa de Jeremy de Saint-Amour. Ah, claro, llegó la gente, llegó el tipo de la policía con el practicante que era el que le ayudaba, que era alumno del doctor Rubino, y después, como era un tipo de alcurnia también, por un ministro, entonces se vieron en el almuerzo. Pero el doctor Rubino se acordó de una cosa, pero no de la otra. No se acordó que había visto esta mañana. Aliviado por una victoria más sobre la vejez, se abandonó al lirismo diáfano y fluido de la última pieza del programa que no pudo identificar. Obviamente el doctor Rubino era muy culto, estuvo por Europa, por todos lados, y en Austria, estuvo en España, en Francia, en todos lados. Entonces el tipo le gustaba la buena música, la música clásica. Más tarde el joven chelista del conjunto, que acababa de regresar de Francia, le dijo que era el cuarteto para cuerdas de Gabriel Fauré, a quien el doctor Vino no había oído nombrar siquiera, a pesar de que siempre estuvo muy alerta a las novedades de Europa. Pendiente él, como siempre, pero sobre todo cuando lo veía ensimismado en el público. Fermín Daza dejó de comer y puso su mano terrestre sobre la suya. Le dijo: ya no pienses más en eso. Claro, el doctor Vine se esforzaba por mirar las cosas. El doctor Urbino le sonrió desde la orilla de la éxtasis, y fue cuando entonces volvió a pensar en lo que ella tenía. Se acordó de Jeremy de Saint-Amour, expuesto a esa hora dentro del ataúd, con su falso uniforme de guerrero y sus condecoraciones de utilería bajo la mirada de acusación de los niños de los retratos. Se volvió hacia el arzobispo para darle la noticia del suicidio, pero ya la conocía y se había hablado mucho de eso después de la misa mayor. Inclusive ha recibido una solicitud del coronel Jerónimo Argote en nombre de los refugiados del Caribe, para que fuera sepultado en tierra consagrada. Acuérdame que anteriormente, si Zidane no tenía derecho a tierra consagrada, tenía que enterrarlo en cualquier hueco. La solicitud misma me pareció una falta de respeto. Luego, en un tono más humano, preguntó si se conocía la causa del suicidio. El doctor Urbino le contestó una palabra correcta que creyó haber inventado en ese instante: gerontofobia. Gerontofobia, fobia a la vejez. El doctor, seguimos, gerontofobia. El doctor Olivella, pendiente de sus invitados más próximos, le desatendió un instante para terciar el diálogo de su maestro. Es una, es una lástima, encontrarse todavía con un suicidio que no sea por amor. El doctor Urbino no se sorprendió de reconocer su propio pensamiento en los que el discípulo predilecto. Bueno, chaito.